La trágica historia de Damián. El muchacho que aprendió a caminar entre los pedazos de sí mismo. Hay historias que comienzan con una tragedia. La de Damián comenzó mucho antes. A los 11 años era un niño como cualquier otro. Le gustaba aprender, hacer preguntas y descubrir cosas que todavía no comprendía. En su colegio solía obtener buenas calificaciones y, aunque no siempre tenía los mejores recursos para estudiar, encontraba la manera de arreglárselas. Su madre decía que era un muchacho inteligente, pero sobre todo insistía en algo. Mientras tengas ganas de salir adelante, hijo, nada estará completamente perdido. Damián no sabía cuánto llegaría a necesitar aquellas palabras. Vivía con su madre en una casa sencilla, humilde, de esas donde cada moneda tenía un propósito y donde el pan del día siguiente no siempre estaba asegurado. No había grandes lujos. A veces faltaban cosas que para otros niños parecían normales. Pero había algo que su madre nunca permitió que faltara, la esperanza. Ella trabajaba cuanto podía. Lo hacía incluso cuando el cansancio le pesaba en los huesos y cuando las dificultades de su propio hogar parecían multiplicarse. Su mayor preocupación era que su hijo pudiera estudiar, aprender un oficio algún día y construir una vida diferente. Damián quería ayudarla. Ese deseo se convirtió en una de las fuerzas que más lo empujaron durante su vida. Pero entonces ocurrió el accidente. Tenía apenas 11 años cuando un accidente vial cambió la forma en que experimentaba el mundo. No fue como en las películas. No hubo una transformación inmediata ni una música triste anunciando que todo había terminado. Fue más silencioso. Después del accidente comenzaron algunas dificultades. Cosas que antes hacía con facilidad empezaron a exigirle mayor concentración. Aprender podía tomarle más tiempo. Recordar determinadas cosas se volvió complicado. En el colegio, algunas tareas que antes resolvía sin demasiados problemas comenzaron a convertirse en pequeños obstáculos. Al principio intentó ocultarlo. Le daba vergüenza que otros notaran sus dificultades. Mientras sus compañeros avanzaban rápidamente, él necesitaba detenerse, leer nuevamente, practicar una vez más y tener paciencia consigo mismo. Y lo hizo. Leyó. Practicó. Preguntó. Se equivocó. Volvió a intentarlo. Durante un tiempo, Damián logró superar muchas de aquellas dificultades. No porque el camino se hubiera vuelto fácil, sino porque descubrió algo que llevaba dentro desde antes del accidente. La voluntad de seguir adelante. La lectura se convirtió en una compañera silenciosa. La práctica, en una especie de entrenamiento. La paciencia, en una herramienta. Y la autoconfianza, aunque muchas veces temblara, era lo único que se negaba a abandonar. Durante algún tiempo volvió a sacar buenas notas. Su madre se sentía orgullosa. Damián también. Pensaba que quizá aquella etapa difícil quedaría atrás. Pero la vida no siempre avisa cuando está a punto de cambiar nuevamente. Con los años, las dificultades comenzaron a acumularse. Las notas descendieron. Las tareas empezaron a quedar incompletas. Las ausencias al colegio se hicieron más frecuentes. Primero faltó un día. Después otro. Luego comenzó a alejarse de su formación. Ya no era solamente una cuestión de entender una clase. Había días en los que levantarse de la cama parecía una batalla. Otros en los que sentía que todos avanzaban mientras él permanecía detenido en el mismo lugar. Y entonces apareció una palabra que jamás había querido escuchar. Fracaso. Damián comenzó a pensar que estaba fracasando. En el estudio. En sus relaciones. En sus planes. Incluso en sí mismo. Sin embargo, todavía tenía sueños. Soñaba con conseguir un trabajo, ganar suficiente dinero y ayudar a su madre con sus medicamentos y sus necesidades. Quería que algún día ella pudiera descansar sin preocuparse por cuánto costaría la comida del día siguiente. No quería riqueza por vanidad. Quería dinero porque había conocido demasiado de cerca lo que significaba no tenerlo. Quería darle a su madre aquello que ella había intentado darle a él durante toda su vida. Tranquilidad. Pero mientras intentaba construir ese futuro, su vida emocional comenzó a desmoronarse. Damián había querido profundamente a alguien. Una joven de 16 años que, durante un tiempo, ocupó un espacio enorme dentro de su corazón. No era solamente una relación. Para él era compañía. Era ilusión. Era la sensación de que, después de tantas dificultades, finalmente había encontrado a alguien que podía quedarse. Pero las relaciones humanas no siempre obedecen a lo que uno desea. Ella le falló. Y Damián no supo cómo desprenderse de aquello. Tomaba su teléfono y miraba la pantalla durante horas. Esperaba un mensaje.
Después otro. A veces escribía. Esperaba. Volvía a escribir. Y cuando no recibía respuesta, seguía mirando el teléfono como si pudiera obligar al pasado a regresar. No era solamente amor. Era necesidad. Era soledad. Era miedo a quedarse nuevamente sin alguien. Damián descubrió entonces una de las formas más crueles de la tristeza, querer a una persona que ya no quiere quedarse. Por las noches, cuando el silencio de la casa se hacía más grande, hablaba con Dios. No era predicador. No era líder religioso. No era la mano derecha de nadie. Era simplemente un muchacho cansado que asistía a la iglesia con frecuencia junto a su madre y que encontraba en la Biblia palabras que, por momentos, parecían comprender aquello que él mismo no sabía explicar. Algunas noches se quedaba dormido durante los cultos. Las ojeras comenzaban a hacerse evidentes. Había noches en las que apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero seguía asistiendo. Tal vez no porque entendiera todas las respuestas de la religión. Tal vez porque necesitaba sentir que alguien lo escuchaba. Y quizá esa fue la verdadera razón por la que Damián se acercó a la fe. No solamente por obligación. No solamente por costumbre. Sino por voluntad. Por cansancio. Por necesidad. Y, sobre todo, por falta de afecto. Mientras tanto, su abuela intentaba regalarle pequeños momentos de felicidad. De vez en cuando lo invitaba a caminar por el parque. No necesitaban dinero. No necesitaban grandes planes. Solamente caminar. Hablar. Sentarse un rato. Mirar pasar a las personas. Aquellos paseos terminaron convirtiéndose en algunos de los recuerdos más importantes de su vida. Porque la vida tiene una manera extraña de enseñarnos el valor de las personas. A veces nos hace comprender cuánto significaban solamente después de que ya no están. Damián todavía no lo sabía. Todavía pensaba que habría muchos paseos más. Muchas conversaciones. Muchos domingos. Muchos abrazos. Todavía creía que algunas personas eran permanentes. Y quizás ese fue uno de sus mayores errores. Porque mientras Damián intentaba recuperar sus notas, salvar sus relaciones, comprender su fe, ayudar a su madre y descubrir qué hacer con su futuro, algo dentro de él comenzaba lentamente a romperse. No era su inteligencia. No era su capacidad. Era su esperanza. Y cuando una persona pierde la esperanza, puede seguir caminando durante mucho tiempo sin darse cuenta de que ya no sabe hacia dónde va. Damián todavía tenía sueños. Todavía tenía una madre por quien luchar. Todavía tenía una Biblia junto a su cama. Todavía tenía recuerdos. Todavía tenía aquel teléfono que tantas veces había utilizado para esperar un mensaje que nunca llegó. Y todavía tenía una pregunta que jamás se atrevió a responder. ¿Cuánto puede soportar una persona antes de comenzar a sentirse extraña dentro de su propia vida? Quizá tú también te hayas sentido así alguna vez. Quizá hayas estudiado y, de repente, hayas sentido que ya no podías. Quizá hayas querido a alguien que no supo quedarse. Quizá hayas mirado un teléfono esperando una respuesta que nunca llegó. Quizá hayas perdido a alguien y después hayas comprendido que aquellos pequeños paseos, aquellas conversaciones sencillas y aquellos momentos aparentemente insignificantes eran en realidad algunos de los tesoros más grandes que tenías. Pero si has llegado hasta aquí, quédate. Porque esta historia todavía no ha terminado. Lo que le ocurrió a Damián después no fue solamente otra tragedia. Fue una decisión. Una de esas decisiones que pueden destruir lo poco que queda de una persona. O enseñarle que incluso un ser humano roto puede encontrar una razón para levantarse. Quédate hasta el final. Porque cuando descubras qué ocurrió con Damián, quizá entiendas algo que no querrás olvidar. Una persona no se define por lo que perdió, por sus calificaciones, por sus errores, por un diagnóstico, por quién decidió abandonarla ni por las veces que cayó. A veces, la verdadera historia comienza precisamente cuando parece que ya no queda nada que salvar. Capítulo y los días que comenzaron a pesar. Después de aquella etapa, Damián comenzó a vivir sus días como quien camina con una mochila que nadie más podía ver. Por fuera seguía siendo el mismo muchacho. Saludaba. Sonreía. Iba a la iglesia con su madre. Hablaba con su abuela. Contestaba cuando alguien le preguntaba cómo estaba. Pero por dentro comenzaba a cansarse. El colegio fue uno de los primeros lugares donde ese cansancio empezó a hacerse evidente. Los profesores conocían su historia y algunos intentaban ayudarlo. No todos entendían completamente lo que le ocurría, pero había quienes podían notar que Damián necesitaba más tiempo que los demás. Una actividad que para otro estudiante podía tomar 20 minutos, a él podía tomarle una hora.
Una explicación que había comprendido el lunes podía parecerle confusa el miércoles. Y cuando alguien le decía, pero si ayer lo entendiste, Damián bajaba la mirada. No sabía cómo explicar que comprender algo una vez no significaba que siempre pudiera hacerlo con la misma facilidad. Aquello comenzó a afectarlo. Las calificaciones bajaron. Los trabajos se acumularon. Los profesores comenzaron a preguntarle por sus ausencias. Y cada vez que recibía una mala nota, no veía solamente un número escrito en una hoja. Veía una prueba de que estaba quedándose atrás. Una tarde regresó a casa con un examen en la mano. Lo dejó sobre la mesa. Su madre lo tomó. Miró la calificación. Después miró a su hijo. ¿Estás bien? Damián respondió. Sí. Era mentira. Su madre volvió a preguntar. ¿Seguro? Damián tardó unos segundos. Mamá, yo sí estoy intentando. Ella dejó el examen sobre la mesa. Se acercó y lo abrazó. Yo sé. Aquellas dos palabras hicieron que Damián estuviera a punto de llorar. Porque a veces una persona no necesita que le expliquen cómo mejorar. Necesita que alguien reconozca que está intentando. Con el tiempo, las faltas al colegio aumentaron. No siempre tenía una razón concreta. Algunas mañanas simplemente no quería levantarse. Otras veces sentía vergüenza de presentarse después de haber faltado varios días. Y cuanto más faltaba, más difícil era regresar. Era un círculo. Faltaba porque se sentía atrasado. Se sentía atrasado porque faltaba. Y cada día que pasaba hacía más grande la distancia entre él y sus compañeros. Hasta que comenzó a pensar. ¿Comillas para qué volver? Aquella pregunta parecía pequeña. Pero podía convertirse en una puerta. Una puerta que, una vez atravesada, podía llevarlo muy lejos de todo aquello que alguna vez había querido. Mientras el colegio se alejaba lentamente de su vida, Damián se aferraba a otra idea. Trabajar. Quería aprender algo. Quería ganar dinero. Quería ayudar a su madre. No soportaba verla esforzándose tanto. Había noches en las que la escuchaba moverse por la casa mientras él permanecía despierto. Sabía que ella estaba cansada. Sabía que tenía preocupaciones que nunca le contaba. Y entonces Damián se prometía. Algún día yo voy a cuidarla. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero estaba convencido de que algún día lo conseguiría. Ese era su sueño. No convertirse en alguien famoso. No tener una vida perfecta. Simplemente poder mirar a su madre y decir, ahora descansa. Yo me encargo. Sin embargo, había otra herida que no conseguía cerrar. La muchacha. Su teléfono se había convertido en una especie de prisión. Damián revisaba las conversaciones antiguas. Leía mensajes una y otra vez. Miraba fotografías. Recordaba conversaciones. A veces escribía algo y lo borraba. Volvía a escribir. Lo enviaba. Esperaba. Nada. El silencio comenzó a doler más que cualquier respuesta. Una noche, después de mirar durante horas la pantalla, dejó el teléfono sobre la cama. Abrió la Biblia. Intentó leer, pero no podía concentrarse. Cerró los ojos. Dios, susurró. Si existes, ayúdame. No pidió dinero. No pidió recuperar a aquella muchacha. No pidió que desaparecieran sus problemas. Solo pidió ayuda. Y aquella fue quizá la oración más sincera que había pronunciado. Su abuela seguía invitándolo a caminar. Vamos, Damián. Sal de la casa un rato. No tengo ganas. Precisamente por eso. Él sonreía, ¿y a dónde vamos? Al parque. Siempre vamos al mismo parque. Entonces ya conocemos el camino. Y salían. Caminaban lentamente. Su abuela hablaba de cosas sencillas. Del clima. De las personas. De recuerdos de cuando Damián era pequeño. A veces él escuchaba. A veces respondía. A veces permanecían en silencio. Pero aquellos silencios no eran incómodos. Eran tranquilos. Una tarde, mientras estaban sentados bajo un árbol, su abuela lo observó durante unos segundos. Tú piensas demasiado. Damián sonrió, eso es malo. No. Pero puedes terminar olvidando vivir mientras intentas entender la vida. Damián no respondió. Guardó aquellas palabras. Años después comprendería por qué. Los meses pasaron. Y Damián comenzó a acostumbrarse a perder pequeñas cosas. Primero perdió la constancia en el colegio. Después perdió algunas amistades. Después perdió la relación que tanto había intentado conservar. Y finalmente comenzó a perder algo mucho más peligroso. La confianza en sí mismo. Pero había algo que todavía no había perdido. Su deseo de salir adelante.
Aunque estuviera escondido. Aunque fuera pequeño. Aunque algunos días pareciera completamente apagado. Seguía allí. Como una pequeña brasa debajo de las cenizas. Y entonces ocurrió algo que cambiaría la historia. Una mañana, Damián encontró sobre la mesa un sobre. Era una notificación del colegio. Lo abrió. Leyó el contenido. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Había llegado el momento de decidir si continuaría estudiando o si abandonaría definitivamente su formación. Damián permaneció sentado durante varios minutos. Su madre entró a la habitación. ¿Qué pasó? Él levantó la mirada. Mamá, sí creo que ya no puedo. Ella se quedó en silencio. No lo regañó. No le gritó. No le dijo que estaba desperdiciando su vida. Simplemente se sentó junto a él. Entonces dime algo. Damián la miró. ¿Que no puedes? ¿O ya no quieres? Damián no supo responder. Porque por primera vez comprendió que esas dos cosas eran completamente diferentes. Y aquella pregunta comenzó a perseguirlo. Durante la noche. Durante sus oraciones. Durante sus caminatas. Durante sus silencios. Hasta que finalmente comprendió algo. Quizá no necesitaba demostrarle al mundo que podía hacerlo todo. Quizá solamente necesitaba encontrar una manera de seguir avanzando. Aunque fuera despacio. Aunque tuviera que empezar otra vez. Aunque tuviera que pedir ayuda. Aunque tuviera que aceptar que no era el mismo niño que había sido antes del accidente. Aquella noche tomó una decisión. No sabía todavía que esa decisión terminaría llevándolo hacia el momento más doloroso de su vida. Porque algunas decisiones no cambian nuestro destino inmediatamente. Primero nos llevan, paso a paso, hacia el lugar donde tendremos que demostrar quiénes somos realmente. Y Damián estaba a punto de llegar allí. Capítulo 3: La última caminata. Durante las semanas siguientes, Damián intentó regresar poco a poco a su formación. No fue sencillo. El primer día volvió al colegio con la sensación de que todos lo estaban observando. Nadie parecía estar pendiente de él. Pero así funciona la inseguridad, puede convertir una mirada cualquiera en un juicio y un silencio en una condena. Se sentó en su lugar habitual. Sacó un cuaderno. Miró la hoja en blanco. Durante unos segundos no escribió nada. Después tomó el lápiz. Escribió la fecha. Era una cosa pequeña. Pero para Damián significaba mucho. Había regresado. No estaba recuperado. No había solucionado su vida. No había recuperado sus antiguas calificaciones. Pero había regresado. Y algunas victorias no parecen victorias hasta que uno recuerda lo difícil que fue conseguirlas. Comenzó a estudiar nuevamente por las noches. Leía despacio. Subrayaba. Volvía a leer. Cuando no comprendía algo, lo intentaba otra vez. A veces se frustraba. En ocasiones cerraba el cuaderno y pensaba en abandonar. Pero entonces recordaba a su madre. Recordaba aquella frase. Yo sé que estás intentando. Y continuaba. No quería convertirse en el mejor estudiante. Quería demostrarle a sí mismo que todavía podía aprender. Poco a poco comenzaron a aparecer pequeñas mejoras. Una tarea entregada. Una clase comprendida. Una nota ligeramente mejor. Una asistencia más. Nada extraordinario. Pero suficiente para demostrarle que todavía existía un camino. En casa, su madre comenzó a notar el cambio. No decía demasiado. Simplemente lo observaba. Una noche, mientras preparaban la comida, ella le preguntó: ¿Cómo te fue hoy? Damián sonrió: bien. ¿Bien de verdad? Sí, entonces me alegro. Damián la miró. Mamá, que algún día voy a ayudarte. Ella dejó lo que estaba haciendo. Ya me ayudas, pero quiero ayudarte de verdad. Su madre sonrió. Hijo, tú no tienes que salvarme. Damián bajó la mirada. Yo quiero. Ella se acercó y le acarició el cabello. Entonces primero aprende a salvarte a ti mismo. Damián nunca olvidó aquella frase. Mientras tanto, su relación amorosa se había convertido en un recuerdo que todavía dolía. La muchacha ya no ocupaba todos sus pensamientos. Pero algunas noches aparecía nuevamente. Una fotografía. Una canción. Una conversación antigua. Una notificación. Cualquier cosa podía devolverlo al pasado. Sin embargo, comenzó a comprender que amar a alguien no significaba necesariamente quedarse esperando. A veces amar también significaba aceptar que una historia había terminado. Aquella aceptación no llegó de repente. Llegó lentamente. Con lágrimas. Con noches difíciles. Con silencios. Hasta que un día dejó de revisar el teléfono esperando aquel mensaje.
Y cuando se dio cuenta, había pasado algo extraño. Por primera vez en mucho tiempo, el teléfono estaba sobre la mesa. Y él no necesitaba mirarlo. Entonces llegaron los paseos con su abuela. Uno tras otro. Como siempre. Pero algo había cambiado. Damián comenzó a prestar más atención a aquellas caminatas. A los árboles. A las personas. A los pájaros. A las conversaciones. Quizá porque empezaba a comprender que los momentos sencillos podían desaparecer sin pedir permiso. Una tarde, su abuela le dijo: «Quiero enseñarte algo». Damián la siguió. Caminaron hasta una parte del parque donde casi nunca iban. Había una banca vieja debajo de un árbol. Ella se sentó. Cuando yo era joven, pensaba que la vida iba a durar muchísimo. Damián sonrió. «Y no dura». «Dura», respondió ella. «Pero no como uno cree». Él se quedó mirándola. «¿Qué quieres decir?». Su abuela respiró profundamente. «Uno cree que tiene tiempo para decirlo todo después. Después le digo que lo quiero. Después voy a visitarlo. Después hacemos ese paseo. Después hablamos». Y un día descubre que el después nunca llegó. Damián permaneció en silencio. «¿Por qué me dices eso?». Ella sonrió. «Porque quiero que aprendas algo antes que yo. Que no guardes el amor para después». Damián bajó la mirada. Aquella frase le pareció extraña. Pero se quedó dentro de él. Pasaron algunos días. Damián continuó asistiendo al colegio. Continuó leyendo. Continuó intentando. Hasta que una mañana su madre recibió una llamada. Su rostro cambió. Damián lo notó inmediatamente. «¿Qué pasó?». Ella no respondió. Colgó. Se quedó quieta. «Mamá». Ella lo miró. Y entonces dijo algo que Damián jamás olvidaría. «Es tu abuela». El mundo pareció detenerse. La noticia no necesitó muchas palabras. Su abuela había enfermado gravemente. Damián salió inmediatamente a verla. Cuando llegó, la encontró mucho más débil de lo que esperaba. Intentó sonreír. «Hola, abuela». Ella abrió lentamente los ojos. «Llegaste». «Claro que llegué. Pensé que estabas estudiando». Damián sonrió entre lágrimas. «Hoy no importa el colegio». Ella movió ligeramente la cabeza. «Sí importa, abuela. Tienes que seguir». Damián tomó su mano. «No quiero hablar de eso». Ella apretó débilmente sus dedos. «Entonces háblame de otra cosa». Damián comenzó a contarle cosas. Del colegio. De su madre. De sus planes. De la muchacha que había amado. De Dios. De sus dudas. De todo. Por primera vez no intentó esconder nada. Su abuela escuchaba. Y aunque estaba débil, sonreía. Después de un largo silencio, ella preguntó: «¿Todavía quieres ayudar a tu mamá?». Damián respondió inmediatamente: «Sí». «Entonces no abandones». «No lo haré, prométemelo». Damián sintió un nudo en la garganta. «Te lo prometo». Su abuela cerró los ojos. «Entonces ya tengo todo lo que necesitaba escuchar». Aquella fue su última conversación. Días después, su abuela murió. Damián no estuvo preparado. Nadie lo está realmente. El funeral fue sencillo. Había personas llorando. Otras recordando. Su madre permanecía en silencio. Damián observaba el lugar sin saber exactamente qué sentir. Había perdido a una de las pocas personas con las que podía sentarse sin necesidad de fingir que estaba bien. La mujer que lo llevaba al parque. La que escuchaba sus problemas. La que nunca le preguntaba cuánto había sacado en un examen. La que simplemente preguntaba, comillas, ¿cómo estás? Y esperaba la respuesta. Después del entierro, Damián regresó a casa. Entró a su habitación. Se sentó en la cama. No lloró. Todavía no. Miró hacia la mesa. Allí estaba su Biblia. Al lado, el teléfono. Y debajo de un cuaderno encontró algo que no recordaba haber visto antes. Un sobre. Su nombre estaba escrito en la parte delantera. Damián. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada. Reconoció inmediatamente la letra de su abuela. Comenzó a leer. La carta era corta. Pero cada palabra parecía pesar más que la anterior. Decía: Damián. Si estás leyendo esto, probablemente ya no pueda salir contigo al parque. No quiero que me recuerdes solamente por estar enfermo. Quiero que recuerdes nuestras caminatas. Recuerda que siempre había un camino de regreso. Aunque no supieras hacia dónde ir, siempre podías comenzar caminando. No tengas miedo de ser diferente. No tengas vergüenza de necesitar ayuda. No permitas que una mala calificación te diga quién eres. No permitas que una persona que se fue decida cuánto vales.
Y nunca confundas estar cansado con haber perdido. Si algún día sientes que no puedes más, descansa. Pero después levántate. Tu madre te necesita. Pero más importante todavía, tú necesitas descubrir quién puedes llegar a ser. Te quiero, abuela. Damián terminó de leer. La hoja cayó sobre sus piernas. Entonces lloró. Lloró como no había llorado desde el accidente. Lloró por su abuela. Por su madre. Por el colegio. Por aquella muchacha. Por el niño que había sido. Por todo lo que había perdido. Pero también lloró porque comprendió algo. Su abuela no le había dejado una solución. Le había dejado una responsabilidad. Seguir caminando. Esa noche Damián abrió la Biblia. La dejó sobre la cama. Luego tomó su cuaderno. Escribió una sola frase. No sé hasta dónde voy a llegar, pero voy a seguir. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Y por primera vez en mucho tiempo durmió sin esperar ningún mensaje. Sin esperar que alguien regresara. Sin esperar que su vida cambiara mágicamente. Simplemente descansó. Porque al día siguiente tendría que levantarse. Y todavía no sabía que aquel nuevo día sería el comienzo de la parte más difícil de su historia. Porque Damián había aprendido a sobrevivir a la pérdida. Ahora tendría que aprender algo mucho más complicado. Vivir sin convertir sus heridas en su identidad. Capítulo IV. Aprender a vivir con lo que quedó. Después de la muerte de su abuela, Damián cambió. No de una manera que pudiera verse desde afuera. Seguía teniendo el mismo rostro. El mismo cabello. La misma forma de caminar. Seguía viviendo en aquella casa humilde junto a su madre. Pero algo había cambiado en su manera de mirar. Antes observaba las cosas buscando respuestas. Ahora comenzaba a observarlas simplemente porque existían. Los pájaros. Las nubes. Las hojas moviéndose. Las pequeñas flores que crecían desordenadamente junto a los caminos. El ruido de los vehículos. El calor entrando por las ventanas. Incluso las cortinas moviéndose lentamente cuando entraba aire. Había aprendido que la vida no siempre necesitaba explicaciones para tener significado. A veces bastaba con estar presente. Regresó definitivamente a sus estudios. No fue brillante. No fue perfecto. Pero regresó. Algunos profesores tuvieron paciencia con él. Otros no comprendían completamente sus dificultades. Hubo días buenos. Hubo días malos. Hubo exámenes que aprobó y otros que apenas consiguió superar. Pero Damián había dejado de interpretar una mala calificación como una sentencia. Si sacaba una nota baja, estudiaba nuevamente. Si no entendía algo, preguntaba. Si se equivocaba, intentaba corregirlo. Ya no quería demostrar que era igual a los demás. Quería demostrar que podía avanzar siendo el mismo. Aquello cambió lentamente su relación con el aprendizaje. Descubrió que no era menos inteligente por necesitar más tiempo. Necesitar tiempo no significaba ser incapaz. Necesitar ayuda no significaba estar derrotado. Y tener una dificultad no significaba carecer de futuro. Su madre también comenzó a notar aquel cambio. Una noche, mientras cenaban, Damián le dijo: «Mamá, sí creo que ya sé qué quiero». Ella dejó el vaso sobre la mesa. «¿Qué quiero trabajar?» «Todavía tienes que estudiar». «Lo sé, entonces no abandones». Damián sonrió: «No voy a abandonar». Ella lo observó durante unos segundos. «Tu abuela estaría orgullosa». Damián dejó de sonreír. Miró el plato sí. Y aquella noche, por primera vez, hablaron de un futuro. No de un futuro perfecto. Simplemente de uno posible. Damián comenzó a aprender sobre administración. No porque fuera fácil. Precisamente porque no lo era. Le costaba entender algunas explicaciones. Los números podían confundirse. Los conceptos podían mezclarse. A veces el profesor explicaba algo y, cuando terminaba, Damián seguía mirando la hoja como si estuviera escrita en otro idioma. Pero comenzó a utilizar una estrategia. No intentaba aprenderlo todo de una vez. Dividía las cosas. Una parte. Después otra. Luego otra. Comprendió que aquello también servía para la vida. No tenía que resolver toda su existencia en un solo día. Tenía que resolver solamente el problema que tenía delante. Pero mientras avanzaba académicamente, había una parte de su vida que seguía incompleta. El amor. No volvió inmediatamente a buscar a aquella muchacha. Había aprendido a contenerse. Pero no había dejado de quererla. Y eso le dolía. Una noche abrió el teléfono. Encontró una fotografía antigua. La observó durante varios minutos. Después la eliminó.
No porque hubiera dejado de quererla, sino porque comprendió que recordar no significaba permanecer. Apagó el teléfono. Abrió la Biblia. Y por primera vez no pidió que ella regresara. Pidió algo diferente. Dios, ayúdame a aceptar lo que no puedo cambiar. Después cerró el libro. No escuchó ninguna voz. No apareció ninguna señal. No ocurrió ningún milagro. Solo quedó el silencio. Y, extrañamente, aquel silencio le pareció suficiente. Los meses continuaron. Damián estaba creciendo. No necesariamente hacia donde había imaginado. Pero estaba creciendo. Y quizá eso era lo importante. Hasta que un día recibió una oportunidad. Un trabajo. No era el gran empleo que había soñado. No iba a ganar una fortuna. No solucionaría todos sus problemas. Pero era un comienzo. Cuando recibió la noticia, corrió a casa. Mamá. Ella salió de la habitación. ¿Qué pasó? Damián sonrió. Me dieron trabajo. Su madre se quedó mirándolo. Después lo abrazó. Y Damián cerró los ojos. Por unos segundos se sintió exactamente como había querido sentirse durante tantos años. Útil. Necesario. Capaz. No porque hubiera vencido sus dificultades, sino porque había aprendido a caminar con ellas. Sin saberlo, acababa de entrar en la etapa más tranquila de su vida. Y precisamente por eso, lo que vendría después sería mucho más difícil. Capítulo V. Los días buenos también terminan. El trabajo no convirtió a Damián en una persona rica, pero le dio algo que necesitaba más que el dinero. Propósito. Cada mañana se levantaba temprano. A veces estaba cansado. A veces se equivocaba. A veces necesitaba que le explicaran nuevamente una tarea. Pero ya no sentía la misma vergüenza de antes. Había comprendido que pedir que le explicaran algo no lo hacía menos capaz. Una compañera comenzó incluso a ayudarlo. No te preocupes, le decía. Hazlo paso por paso. Damián sonreía. Esa frase le resultaba familiar. Paso por paso. Su abuela también se lo había enseñado. Con su primer pago compró algunas cosas para la casa. No fueron grandes compras. Comida. Algunas necesidades. Y una pequeña parte la guardó. Su madre lo descubrió. ¿Qué estás haciendo? ¿Ahorrando? ¿Para qué? Damián respondió. Para cuando podamos estar mejor. Ella sonrió. Ya estamos mejor. Damián negó con la cabeza. Todavía no. Su madre lo miró. Hijo, no necesitas tener mucho para tener una buena vida. Él respondió, lo sé. Pero en el fondo todavía quería más. No por ambición. Por miedo. Había vivido demasiados momentos en los que el dinero faltaba. Quería construir una especie de muro contra el futuro. Uno que protegiera a su madre. Uno que impidiera que volviera a verla preocuparse por medicamentos, comida o facturas. Sin embargo, Damián empezó a descubrir una verdad incómoda. Cuando una persona pasa demasiado tiempo sobreviviendo, puede olvidar cómo descansar. Trabajaba. Estudiaba. Ayudaba en casa. Intentaba mantener contacto con algunas personas. Asistía a la iglesia. Leía. Pensaba. Y pensaba demasiado. Su cuerpo comenzó a cansarse. Pero él no lo reconocía. Estoy bien. Eso decía. Siempre. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Hasta que esas palabras comenzaron a perder significado. Una tarde, después del trabajo, se detuvo en un parque. No había nadie conocido. Se sentó. Miró los árboles. Escuchó los pájaros. Recordó a su abuela. Pensó en cuánto habría disfrutado ella aquel momento. Damián sonrió. Te extraño. No esperaba respuesta. Pero habló de todos modos. Después permaneció en silencio. El viento movió las hojas. Una mariposa pasó frente a él. Y durante unos segundos sintió una paz extraña. No era felicidad. Era algo más sencillo. Era tranquilidad. Pero la tranquilidad no dura para siempre. Una llamada volvió a traer recuerdos. Era ella. La muchacha. Damián observó el teléfono. Durante unos segundos no supo qué hacer. Finalmente contestó. Hablaron. No discutieron. No se reprocharon nada. Simplemente hablaron. Y aquello fue peor. Porque descubrió que todavía sentía algo. Cuando terminó la llamada, se quedó mirando la pantalla. Había vuelto a abrir una puerta que llevaba mucho tiempo intentando cerrar. Durante varios días pensó en ella. Volvieron las dudas. Volvieron las esperanzas. Y después, volvió el silencio. Ella volvió a alejarse. Damián no la persiguió. Esta vez no. Le dolió. Pero no la persiguió.
Aquella fue una de las decisiones más difíciles que había tomado. Y también una de las más importantes. Con el tiempo, Damián empezó a sentirse extraño. No necesariamente triste. Simplemente agotado. Las tareas comenzaron a acumularse. El trabajo exigía más. El estudio exigía más. En casa había responsabilidades. Y dentro de su cabeza había demasiadas preguntas. ¿Qué iba a hacer con su vida? ¿Podría realmente ayudar a su madre? ¿Podría tener una familia? ¿Podría volver a enamorarse? ¿Sería capaz de sostener un trabajo durante años? ¿Y si volvía a fallar? ¿Y si sus dificultades aumentaban? ¿Y si todo aquello que estaba construyendo volvía a desaparecer? Cada pregunta producía otra. Y otra. Y otra. Hasta que algunas noches ya no podía dormir. Su madre lo veía con ojeras. Damián, necesitas descansar. Sí, no puedes seguir así. Estoy bien. Ella lo miraba. Esta vez no le creía. Pero tampoco sabía cómo ayudarlo. Llegó entonces su cumpleaños. No esperaba una gran celebración. Sabía que en casa no había dinero suficiente para hacer algo extraordinario. No culpaba a nadie. Había aprendido a no hacerlo. Pero, en algún lugar de su corazón, todavía existía aquel niño de 11 años que soñaba con una fiesta llena de globos. Con luces. Con una tarta. Con alguien diciéndole: hoy es tu día. Y quizá por eso aquel cumpleaños iba a doler más de lo que esperaba. Porque algunas ilusiones no desaparecen. Simplemente aprendemos a esconderlas. Capítulo V y el cumpleaños sin globos. El día comenzó como cualquier otro. No hubo música. No hubo globos. No hubo una casa decorada. No hubo una gran tarta. Había platos por lavar. Ropa acumulada. El ruido de la calle. El calor. El cansancio. Y una casa que, como casi todos los días, tenía que seguir funcionando. Damián despertó. Miró el techo. Recordó qué día era. Sonrió ligeramente. Feliz cumpleaños. Se lo dijo a sí mismo. Después se levantó. Su madre lo abrazó. Feliz cumpleaños, hijo. Gracias, mamá. Ella intentó sonreír. Damián sabía que había hecho todo lo posible. No necesitaba más. Pero cuando salió de casa y pasó frente a una repostería, volvió a sentir aquella vieja punzada. Detrás del vidrio había una tarta perfectamente decorada. Tenía velas, colores, adornos. Una familia entró a comprarla. Damián siguió caminando. No estaba celoso. No exactamente. Simplemente recordó que algunas personas podían tener en un día aquello que él había esperado durante años. Y eso dolía. Al regresar a casa encontró una pequeña tarta. No era perfecta. La decoración estaba un poco desordenada. Parecía haber sido preparada con prisa. Damián la miró. Su madre apareció detrás de él. No me quedó muy bonita. Damián sonrió, está perfecta. No tuve mucho tiempo. Mamá. Ella lo miró. Gracias. Damián la abrazó. No necesitaba decir más. Aquella tarta no representaba falta de amor. Representaba exactamente lo contrario. Era una pequeña prueba de que su madre, aún agotada, había pensado en él. Más tarde, Damián salió a caminar. Pasó por el parque. Miró los árboles. Escuchó los pájaros. Recordó a su abuela. Pensó, si estuvieras aquí, me llevarías a caminar. Se sentó. El calor era fuerte. Las orquídeas crecían desordenadamente cerca del sendero. Las cortinas de una casa cercana se movían lentamente con el aire. Damián observó todo aquello. Por alguna razón, le pareció hermoso. Quizá la belleza no estaba en que las cosas fueran perfectas. Quizá estaba precisamente en su desorden. Al anochecer regresó. Lavó algunos platos. Organizó su ropa. Ayudó a su madre. Después se encerró en su habitación. Abrió la Biblia. Leyó unas páginas. Intentó orar. Pero estaba demasiado cansado. Dios. Silencio. No sé qué estoy haciendo. Silencio, pero gracias. Cerró los ojos. Y entonces ocurrió. Primero sintió que el sonido desaparecía. Después dejó de sentir el peso de su cuerpo. Abrió los ojos. Todo estaba blanco. Damián se puso de pie. No reconocía el lugar. No había cama. No había habitación. No había casa. No había puerta. Solo un espacio blanco interminable. Mamá. Su voz produjo un eco. Abuela. Nada. Damián caminó. No había ninguna dirección. Miró hacia arriba. Blanco. Miró abajo. Blanco.
Miró hacia los lados. Blanco. Entonces escuchó pasos. Una mujer apareció a lo lejos. Cabello largo. Oscuro. Vestido azul. Piel demasiado pálida. Damián retrocedió. Ella continuó caminando. Hasta detenerse frente a él. Hola, Damián, ¿quién eres? La mujer sonrió. Samara. Y por primera vez, Damián sintió verdadero miedo. Capítulo 7. Samara. Samara no parecía humana. Pero tampoco parecía completamente monstruosa. Aquello era lo que más inquietaba a Damián. Tenía un rostro parecido al de una mujer. Una voz tranquila. Una expresión casi amable. Pero había algo detrás de sus ojos. Algo antiguo. Algo que no podía comprender. ¿Estoy muerto?, preguntó Damián. Samara inclinó ligeramente la cabeza. No, entonces ¿dónde estoy? En un lugar donde no necesitas fingir. Damián frunció el ceño. Yo no estoy fingiendo. Samara sonrió, eso es lo que todos dicen. Damián comenzó a caminar. Samara lo observaba. ¿Dónde está la salida? No hay. Damián se detuvo. Tiene que haberla. ¿Por qué? Porque todo lugar tiene una salida. Samara negó lentamente. No este. Damián comenzó a respirar más rápido. Quiero volver con mi madre. Lo sé, quiero volver a casa. Lo sé, entonces déjame ir. Samara guardó silencio. Después dijo, no puedo. Las horas comenzaron a perder significado. Damián caminaba. El pasillo parecía extenderse infinitamente. No había puertas. No había ventanas. No había nada. Solo blanco. Finalmente se sentó. ¿Por qué haces esto? Samara se sentó frente a él. Yo no hice esto. ¿Entonces quién? Ella no respondió. Damián la miró. Dios. Samara sonrió. No busques respuestas tan rápido. Necesito saber. No, no necesitas aprender a estar sin saber. Damián bajó la mirada. Aquella frase le recordó algo. Su abuela. Siempre había un camino de regreso. Pero aquí no había camino. O quizá el camino era precisamente aquello que estaba obligado a descubrir. Samara comenzó a hablar. Le recordó sus fracasos. Las malas notas. Las ausencias. El trabajo. La relación que perdió. Las noches frente al teléfono. Los momentos en que había pensado que no podía más. Damián escuchaba. ¿Por qué sabes todo eso? Porque te he observado. ¿Desde cuándo? Samara sonrió, desde antes de que supieras que existía. Damián sintió un escalofrío. ¿Qué eres? Ella respondió. Algo que debería odiarte. ¿Y me odias? Samara guardó silencio. No. Aquella respuesta parecía dolerle. Samara caminó hasta el rincón donde se encontraba un bolso rojo. Lo abrió. Dentro había botiquines. Damián la observó. ¿Qué son nada? ¿Por qué los tienes? Samara cerró el bolso. Porque pensé que los necesitarías. Damián la miró confundido. Tú querías curarme. Samara no respondió. Por primera vez pareció avergonzada. No sé qué me está pasando. Después de un largo silencio, Samara dijo. ¿Has sanado algo? Damián frunció el ceño. Que no a mí. Se tocó el pecho. A esto. Damián permaneció inmóvil. ¿Tu corazón? Samara sonrió tristemente. No sé si tengo uno. Y por primera vez Damián sintió compasión por ella. No sabía qué era. No sabía por qué estaba allí. Pero pudo reconocer la soledad. Porque él también la conocía. Samara se alejó. Se sentó en una silla escolar. Apoyó la frente contra la pared. Una vez. Otra. ¿Por qué hice eso? Damián se acercó. Samara. Ella levantó la cabeza. Se supone que no debo hacer buenas acciones. Damián no respondió. Se supone que debo destruir. Silencio. Se supone que debo engañar. Silencio. Entonces ¿por qué tú? Damián la miró. No lo sé. Samara comenzó a llorar. Y aquel fue el instante en que Damián comprendió que el verdadero misterio no era quién era Samara. Era porque un ser creado para destruir había encontrado compasión precisamente en alguien que se consideraba a sí mismo destruido. Samara se levantó. Ahora debes decidir. ¿Qué sin mí? ¿Sobre qué? Ella señaló el largo pasillo blanco. Sobre ti. Damián observó el vacío. Samara continuó. No te diré si Dios existe. No te diré si vas a volver. No te diré si tu madre estará esperando. No te diré si tu vida tendrá sentido. Damián sintió miedo. ¿Entonces qué quieres? Samara respondió. Que por una vez decidas sin esperar que alguien lo haga por ti. Capítulo y la mujer que Sureste sentó al final.
Damián comenzó a asistir con más frecuencia a las clases de religión. No porque tuviera todas las respuestas. Precisamente porque tenía demasiadas preguntas. El profesor hablaba de Dios, del bien y del mal, de la voluntad humana, del pecado, del perdón y de aquello que muchas personas llamaban fe. Damián escuchaba desde su puesto. A veces tomaba apuntes. Otras veces simplemente observaba. Había algo que siempre le llamaba la atención. Todos parecían hablar de Dios como si lo conocieran. Pero Damián no estaba tan seguro. Él creía. O quería creer. Quizá ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Una mañana, el profesor escribió en el tablero. ¿Puede existir el bien sin que exista el mal? Los estudiantes comenzaron a responder. No puede existir uno sin el otro. El mal es la ausencia del bien. Dios representa el bien. Damián permaneció callado. Miró la pregunta durante varios segundos. Entonces levantó la mano. Profesor, dime, Damián. Si alguien hace algo malo, pero después se arrepiente, ¿sigue siendo una persona mala? El salón quedó en silencio. El profesor lo observó. Es una pregunta complicada. ¿Por qué una persona puede hacer algo malo sin que toda su existencia tenga que reducirse a ese acto? Damián bajó lentamente la mano. Aquella respuesta se quedó dentro de él. No sabía por qué. Pero le importaba. Ese mismo día, durante el descanso, Damián se quedó solo en el salón. Los demás habían salido. Él estaba terminando unas notas. Entonces escuchó una voz. Interesante pregunta. Damián levantó la mirada. Había una muchacha sentada en la última fila. No recordaba haberla visto entrar. Cabello largo. Completamente oscuro. Piel demasiado pálida. Y una expresión tranquila. ¿Quién eres? Ella sonrió. Samara. Damián miró hacia la puerta. Después volvió a verla. Eres nueva, podría decirse. Nunca te había visto. Eso no significa que no estuviera aquí. Damián frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Samara señaló su cuaderno. Te preocupa demasiado saber si eres una buena persona. Damián cerró el cuaderno. No estaba hablando de mí. Claro que sí. Ella sonrió. Damián sintió una incomodidad extraña. ¿Tú crees en Dios? Samara se quedó pensativa. No como tú, ¿y cómo creo yo? Con miedo. Damián se quedó inmóvil. Yo no tengo miedo. Samara lo miró directamente. Entonces, ¿por qué necesitas que alguien te diga que todo tendrá un propósito? Damián no respondió. La campana sonó. Cuando volvió a mirar hacia el último puesto, Samara había desaparecido. Damián pensó que había sido imaginación. Quizá estaba cansado. Quizá había dormido poco. Quizá el estrés estaba comenzando a afectarlo. No volvió a pensar demasiado en aquello. Hasta el domingo. Su madre acostumbraba llevarlo a la iglesia. Damián se sentaba junto a ella. Escuchaba las lecturas. A veces seguía los cantos. Otras veces se quedaba mirando las ventanas. El sonido de las voces llenaba el lugar. El pastor hablaba sobre el perdón. Damián abrió la Biblia. Leyó unas líneas. Después levantó la mirada. Al fondo de la iglesia había alguien sentado. Cabello negro. Vestido azul. La misma mujer. Samara. Damián sintió que el corazón se le aceleraba. Miró nuevamente. Ella lo observaba. No sonreía. No parecía amenazarlo. Simplemente estaba allí. Damián parpadeó. Cuando volvió a mirar, ya no había nadie. ¿Qué tienes?, preguntó su madre. Nada, estás pálido. Estoy bien. Su madre continuó escuchando el servicio. Damián volvió a mirar hacia el fondo. Vacío. Aquella noche, Damián no consiguió dormir. Se preguntaba quién era aquella mujer. Intentó convencerse de que había sido una coincidencia. Una persona parecida. Una imaginación producida por el cansancio. Pero había algo que no podía explicar. Ella había utilizado exactamente las mismas palabras. Te preocupa demasiado saber si eres una buena persona. Damián abrió la Biblia. Comenzó a leer. Después escuchó un susurro. ¿Todavía estás despierto? Damián soltó el libro. Miró alrededor. No había nadie. ¿Quién eres? Silencio. Entonces apareció una voz detrás de él. Ya te lo dije. Damián se giró. Samara estaba sentada en una silla. La misma silla que había en su habitación. No puedes estar aquí. ¿Por qué? Porque nadie entró. Exactamente. Damián sintió miedo. Samara lo observó. No quiero hacerte daño. Entonces vete. Ella bajó la mirada. Eso debería ser fácil. ¿Y por qué no lo haces?
Samara levantó lentamente los ojos. ¿Por qué todavía no entiendo por qué puedo verte? Damián permaneció inmóvil. ¿Qué quieres de mí? Samara respondió. Todavía no lo sé. Y desapareció. A partir de aquella noche, Samara comenzó a aparecer de vez en cuando. Nunca de la misma manera. A veces estaba al fondo de la clase de religión. A veces en la iglesia. A veces sentada en un parque. A veces reflejada durante un instante en una ventana. Nunca parecía seguir un patrón. Y nunca le hacía daño. En cambio, hablaba. Preguntaba. Observaba. Y poco a poco comenzó a conocerlo. Conoció sus dificultades. Sus notas. Su miedo al fracaso. Su madre. Su abuela. La muchacha que había amado. Su necesidad de dinero. Su deseo de ayudar. Y también conoció algo que Damián intentaba ocultar. Su cansancio. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Samara preguntó. ¿Por qué sigues creyendo? Damián respondió. Porque quiero. Eso no es una respuesta. Si lo es, ¿y si Dios no existe? Damián guardó silencio. ¿Y si todo lo que has pedido durante años no ha sido escuchado? Damián respiró profundamente. Entonces seguiré siendo quien quiero ser. Samara se detuvo. ¿Aunque nadie te esté mirando? Damián la miró. Especialmente si nadie me está mirando. Aquella respuesta cambió algo en el rostro de Samara. Por primera vez pareció confundida. No por Damián. Por sí misma. Desde entonces, la relación entre ambos comenzó a transformarse. Samara seguía representando aquello que Damián temía. La duda. La oscuridad. La tentación de abandonar. Pero también se convirtió, lentamente, en alguien que escuchaba. Y eso era algo que ninguno de los dos comprendía. Ella había conocido durante milenios el miedo humano. Había visto personas mentir. Traicionar. Destruir. Odiar. Pero Damián era diferente. No porque fuera perfecto. Precisamente porque no lo era. Había fallado. Había sentido rabia. Había querido desesperadamente. Había dudado de Dios. Había pensado en abandonar sus estudios. Había sentido envidia. Había llorado. Y aún así, cuando encontraba a alguien sufriendo, quería ayudar. Samara no entendía aquello. Porque para ella el mundo estaba dividido entre quienes tenían poder y quienes podían ser destruidos. Damián le estaba mostrando una tercera posibilidad. La compasión. Y esa posibilidad comenzaba a cambiarla. Sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, aquella relación conduciría a Damián hacia el dominio blanco. Y a Samara hacia la primera decisión verdaderamente libre de toda su existencia. Porque el muchacho que ella había recibido como una víctima, terminaría siendo la primera persona capaz de enseñarle que incluso alguien creado para hacer el mal podía elegir no hacerlo. Capítulo X. Lo que queda cuando todo desaparece. Durante mucho tiempo, Damián creyó que el final de una historia debía parecerse a una respuesta. Pensaba que algún día comprendería por qué había ocurrido el accidente. Porque después de aquello ciertas cosas comenzaron a costarle más. Porque había perdido amistades. Porque sus calificaciones habían caído. Porque aquella muchacha había decidido alejarse. Porque su abuela había tenido que morir. Porque su madre había tenido que esforzarse tanto. Porque algunas personas nacían con oportunidades que otras jamás tenían. Porque Dios permitía que algunas oraciones permanecieran sin respuesta. Creía que, si algún día encontraba la explicación correcta, todas las piezas encajarían. Pero estaba equivocado. La vida no siempre entrega a las piezas en el orden correcto. A veces solo las deja caer. Y corresponde a nosotros decidir qué hacemos con ellas. Damián abrió los ojos. El lugar seguía siendo completamente blanco. No había pasado el tiempo. O había pasado demasiado. No podía saberlo. Miró sus manos. Parecían las mismas. Miró sus brazos. El mismo cuerpo. Respiró. Podía sentir el aire. Podía escuchar. Podía pensar. Entonces una pregunta apareció en su mente. ¿Estoy vivo? La respuesta no llegó. Dios. Nada, mamá. Silencio, abuela. El eco de su propia voz regresó desde algún punto lejano. Damián cerró los ojos. Durante unos segundos sintió que iba a quebrarse. Pero entonces escuchó algo diferente. Una respiración. No era la suya. Abrió los ojos. Samara estaba allí. A unos metros. Sentada sobre aquella vieja silla escolar. La misma que había aparecido en aquel dominio desde el principio. Su vestido azul permanecía inmóvil.
Su cabello oscuro cubría parcialmente su rostro. Parecía agotada. No como alguien que hubiera estado caminando. Como alguien que hubiera esperado durante siglos. Damián se acercó. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Samara respondió. No lo sé, tú sabes todo. No. Damián se quedó mirándola. Pensé que sabías todo. Samara negó lentamente. Sé muchas cosas. ¿Qué cosas? Sé cómo destruir. Silencio, sé cómo hacer que alguien tenga miedo. Otro silencio, sé cómo hacer que una persona dude de sí misma. Samara levantó los ojos. Sé cómo encontrar la herida de alguien y presionarla hasta que duela. Damián no dijo nada. Pero no sé qué hacer cuando alguien me mira y no me tiene miedo. Damián se sentó frente a ella. ¿Por eso me trajiste aquí? No, entonces, ¿por qué? Samara tardó en responder. Porque al principio quería demostrar que eras igual que los demás. ¿Igual que quién? Los humanos. Damián sonrió débilmente. Lo soy, no. Samara negó. Eso es precisamente lo que no comprendo. Damián recordó las primeras veces que la había visto. En la clase de religión. En la iglesia. En el parque. En los momentos en los que parecía que nadie más podía verla. Recordó aquella primera pregunta. Comillas, te preocupa demasiado saber si eres una buena persona. Ahora comprendía que Samara no estaba intentando simplemente provocarlo. Lo estaba estudiando. Quería entenderlo. Quería descubrir qué había dentro de aquel muchacho que continuaba intentando levantarse después de cada caída. ¿Por qué aparecías en mis clases de religión?, preguntó. Samara miró hacia el infinito. Porque quería escuchar lo que los humanos decían sobre Dios. ¿Y qué descubriste? Que hablan mucho de él. Y que muchos creen conocerlo. Tú no. Damián permaneció callado. Entonces, ¿por qué nunca me impediste creer? Samara sonrió tristemente. Porque nunca me lo pediste. Damián frunció el ceño. Que nunca me pediste que te demostrara que Dios existía. ¿Y eso qué significa? Que tu fe no dependía de tener una prueba. Damián bajó la mirada. Quizá nunca había pensado en aquello. Él había orado muchas veces. Había dudado muchas veces. Había sentido silencio muchas veces. Pero había continuado. No porque tuviera todas las respuestas. Sino porque quería continuar creyendo. Samara se levantó. Caminó por el pasillo. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió de ti? Damián la siguió con la mirada. Que nunca fuiste completamente bueno. Damián soltó una pequeña risa. Gracias no es un insulto. Suena como uno. Precisamente por eso. Samara se detuvo. Tuviste pensamientos egoístas. Sí, sentiste rabia. Sí, sentiste celos. Sí, quisiste que alguien regresara aunque esa persona ya había decidido irse. Damián guardó silencio. También dudaste. Muchas veces y aún así. Samara se giró. Cuando encontrabas a alguien sufriendo, querías ayudar. Damián no supo qué responder. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los humanos siempre quieren algo a cambio. Damián negó, no siempre. Samara lo observó. Ese es el problema. Damián caminó hacia ella. ¿Qué problema? Que me enseñaste que puedo equivocarme. Aquellas palabras parecieron más pesadas que cualquier amenaza. Samara continuó. Durante miles de años pensé que el mundo era sencillo. Bien y mal exactamente. Pero no lo es. ¿No entonces qué es? Damián pensó durante unos segundos. Complicado. Samara sonrió. Esa es una respuesta humana. El silencio volvió. Esta vez no era incómodo. Era necesario. Damián observó el pasillo. Seguía siendo infinito. Seguía sin haber puertas. Pero algo era diferente. Ya no sentía la misma desesperación. Quizá porque había dejado de exigirle respuestas al lugar. Samara lo notó. Ya no quieres escapar. Damián negó, si quiero volver. Entonces, ¿por qué estás tranquilo? Damián respiró profundamente. Porque entendí que escapar no depende de correr. Samara frunció el ceño. Entonces depende de saber por qué quieres volver. Ella lo miró, ¿y por qué quieres volver? Damián respondió inmediatamente. Por mi mamá. Samara esperó. ¿Y? Damián pensó. Porque todavía tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? Damián sonrió. No las sé todas. Samara bajó la mirada. Entonces todavía tienes esperanza. Supongo. Samara caminó hasta el bolso rojo. Lo abrió. Esta vez sacó uno de los botiquines. Lo puso sobre el suelo. ¿Qué es eso lo que pensé que necesitarías? ¿Para qué? Para curarte. Damián la miró. ¿De qué? Samara respondió. De todo lo que llevas dentro.
Damián se acercó. Observó el botiquín. No había medicina milagrosa. No había objetos mágicos. Solo gasas. Vendajes. Pequeñas herramientas. Cosas normales. Damián sonrió. No puedes curar todo con esto. Lo sé, entonces ¿por qué me lo das? Samara respondió. Porque finalmente entendí algo. Que sanar no significa borrar la herida. Damián la miró. Significa aprender a vivir sin dejar que la herida decida por ti. Damián no respondió. Aquella frase parecía demasiado parecida a algo que su abuela habría dicho. Samara se alejó. Entonces ocurrió algo extraño. Una pequeña línea apareció en el suelo. Damián la observó. Era una grieta. La grieta comenzó a extenderse. El blanco perfecto del dominio empezó a romperse. Samara retrocedió. No. Damián la miró. ¿Qué pasa? No debería estar ocurriendo. La grieta continuó. ¿Qué es eso? ¿Una salida? Damián sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Dónde? La grieta se convirtió en una línea vertical. Después en un marco. Después en una puerta. Una puerta sencilla. Sin adornos. Sin símbolos. Sin oro. Sin fuego. Simplemente una puerta. Y detrás, había luz. Damián se acercó. Samara permaneció atrás. Ven. Ella negó. No puedo, ¿por qué? Porque esta puerta no es para mí. Damián se volvió. ¿Quién decidió eso? Samara no respondió. ¿Quién te dijo que no puedes atravesarla? Yo. Damián sonrió. Entonces eres igual que nosotros. Que también puedes equivocarte sobre ti misma. Samara permaneció inmóvil. Damián extendió la mano. Ven. Ella miró su mano. No la tomó, no puedo. Damián bajó lentamente el brazo. Entonces al menos mírame. Samara levantó la cabeza. ¿Para qué? Para que recuerdes que alguien te miró y no tuvo miedo. Damián se acercó a la puerta. Pero antes de abrirla recordó algo. Su cumpleaños. Los globos que nunca tuvo. La tarta imperfecta. Su madre cansada. Las reposterías. Las ventanas. Los pájaros. Su abuela. El accidente. Los cuadernos. Las malas notas. Las veces que se quedó dormido en la iglesia. La muchacha. El teléfono. Las noches de oración. El trabajo. Todo. Todo lo que alguna vez había querido olvidar. Y comprendió que nada de eso necesitaba desaparecer. Porque incluso aquello que había dolido había formado parte de él. No para definirlo. Sino para llevarlo hasta allí. Damián apoyó la mano sobre el picaporte. Y escuchó una voz. La de su abuela. No sabía si realmente estaba allí. No sabía si era un recuerdo. No sabía si era Dios. Pero escuchó, no guardes el amor para después. Damián cerró los ojos. Una lágrima descendió por su rostro. Lo sé. Y abrió la puerta. La luz entró. Durante un instante, Damián vio imágenes. Su madre. La casa. La mesa. Una taza. La pequeña tarta. Su antiguo cuaderno. La banca del parque. Los árboles. Los pájaros. Su abuela caminando lentamente. La iglesia. El aula. El profesor escribiendo en el tablero. La joven que había amado. Todos los momentos parecían existir al mismo tiempo. Pero no podía alcanzarlos. Solo podía verlos. Y entonces comprendió. No estaba regresando al pasado. Estaba aceptándolo. Samara lo observó. Damián. Él se detuvo. Si cruzas esa puerta, quizá nunca vuelvas a verme. Damián sonrió, entonces gracias. Samara pareció sorprendida. ¿Por qué me escuchaste? Ella bajó la mirada. Yo fui quien te trajo aquí. Lo sé, te hice sufrir. También lo sé. Intenté destruirte. Sí, entonces ¿por qué me agradeces? Damián la miró. Porque al final decidiste no hacerlo. Samara comenzó a llorar. No intentó esconderlo. No esta vez. Damián dio un último paso hacia la puerta. Samara, si no tienes que seguir siendo aquello que otros decidieron que fueras. Ella lo miró. Y durante un instante su rostro pareció completamente humano. ¿Quién eres tú, Damián? Él sonrió, no lo sé todavía. Y cruzó. La puerta se cerró. Samara quedó sola. El dominio blanco volvió a extenderse. Pero algo había cambiado. La silla escolar seguía allí. El bolso rojo seguía allí. Las baldosas seguían allí. El vacío seguía allí. Pero Samara ya no parecía la misma. Se sentó. Miró sus manos. Después observó una lágrima que había quedado sobre ellas. La tocó. Y sonrió. Una sonrisa pequeña.
casi imperceptible. Compasión. Pronunció la palabra como si nunca antes la hubiera escuchado. Después miró hacia el lugar donde había desaparecido la puerta. Así que esto era. En algún lugar que Damián no podía reconocer, comenzó a escuchar sonidos. Primero uno. Después otro. Un ruido lejano. Un motor. Un pájaro. Una voz. Una respiración. Abrió los ojos. La luz era demasiado intensa. Parpadeó. Durante unos segundos no pudo distinguir nada. Después vio un techo. No era blanco. Era el techo de su habitación. Damián respiró profundamente. Se llevó una mano al pecho. Su corazón estaba latiendo. Se incorporó lentamente. La Biblia estaba sobre la mesa. El teléfono estaba junto a ella. La pequeña tarta permanecía en la cocina. Y desde otra habitación escuchó la voz de su madre. Damián. Él se quedó inmóvil. ¿Si estás despierto? Damián cerró los ojos. Una lágrima apareció. Sí, mamá. Ella entró. Lo miró. ¿Estás bien? Damián sonrió. Sí. Su madre lo observó. ¿Seguro? Él tardó unos segundos. Después respondió. Ahora sí. Ella no comprendió. No necesitaba hacerlo. Lo abrazó. Damián cerró los ojos. Y por primera vez en muchos años dejó de pensar en cuánto tiempo le quedaba. Simplemente abrazó a su madre. Pasaron los días. Damián volvió a estudiar. Volvió a trabajar. Volvió a la iglesia. Volvió al parque. No se convirtió mágicamente en otra persona. Seguía teniendo dificultades. Seguía cansándose. Seguía necesitando ayuda. Seguía teniendo días malos. Seguía cometiendo errores. Pero había algo diferente. Ya no se odiaba por ellos. Cuando necesitaba más tiempo, se daba más tiempo. Cuando necesitaba descansar, descansaba. Cuando no entendía algo, preguntaba. Cuando recordaba a la muchacha, no volvía a buscarla. Cuando pensaba en su abuela, caminaba hasta el parque. Y algunas tardes se sentaba bajo el mismo árbol. Miraba los pájaros. Escuchaba sus sonidos. Observaba las orquídeas creciendo sin orden. Miraba las cortinas moverse con el calor. Y sonreía. Porque ahora sabía que la vida no tenía que ser perfecta para ser hermosa. Con el tiempo, Damián consiguió ayudar a su madre. No se hizo millonario. No tuvo una vida extraordinaria como había imaginado de niño. Pero consiguió algo mucho más difícil. Una vida que sentía propia. Aprendió. Trabajó. Se equivocó. Volvió a estudiar. Ayudó. Y, cuando tuvo suficiente, comenzó a ayudar a otras personas que atravesaban dificultades parecidas. No porque se creyera superior, sino porque recordaba perfectamente cómo se sentía estar al otro lado. A veces alguien le decía, no puedo. Y Damián respondía, entonces hazlo despacio. Y si fallo vuelves a intentarlo. ¿Y si necesito ayuda? ¿La pides? ¿Y si tengo miedo? Damián sonreía. Lo haces con miedo. Años después, volvió a pasar frente a una repostería. Se detuvo. Miró las tartas. Recordó aquel cumpleaños. Sonrió. Entró. Compró una. No para él. La llevó a casa. Su madre preguntó, ¿qué celebramos? Damián respondió, nada. Ella se rió. Entonces, ¿por qué compraste una tarta? Damián dejó la caja sobre la mesa. Porque no quiero esperar a tener una razón para celebrar que estamos aquí. Su madre lo abrazó. Y Damián comprendió finalmente lo que su abuela había intentado enseñarle. No guardar el amor para después. Aquella noche abrió la Biblia. No buscó respuestas. Simplemente la abrió. Después cerró los ojos. Gracias. No sabía exactamente a quién se lo decía. Tal vez a Dios. Tal vez a la vida. Tal vez a su abuela. Tal vez a sí mismo. Y entonces escuchó algo. Una voz muy lejana. Casi imperceptible. Feliz cumpleaños, muchacho. Damián abrió los ojos. Miró alrededor. No había nadie. Sonrió. No preguntó. No buscó una explicación. Simplemente cerró la Biblia. Y en algún lugar que nadie podía encontrar. En un dominio completamente blanco. Samara seguía sentada en aquella silla escolar. Ya no golpeaba su frente contra la pared. Ya no lloraba. Observaba una pequeña grieta en el suelo. Una grieta que no estaba allí antes. La tocó. Y sonrió. Porque había comprendido algo. Damián no había salido de su dominio porque fuera más poderoso que ella. Había salido porque ella, por primera vez, había decidido dejarlo ir. Y quizá esa fue la verdadera libertad.
No escapar. No vencer. No destruir. Dejar ir. Epílogo. Nunca supimos exactamente qué ocurrió aquella noche. Algunos podrían decir que Damián sufrió un episodio producido por el agotamiento. Otros dirían que fue un sueño. Alguien podría llamarlo una experiencia espiritual. Otro podría decir que su mente construyó aquel lugar para enfrentarlo con todo aquello que llevaba años evitando. Y quizá alguien más diría que Samara existía realmente. La historia nunca responderá. Porque algunas preguntas pierden su belleza cuando alguien decide resolverlas por nosotros. Lo único que sabemos es que Damián volvió. Y cuando volvió, no era perfecto. No estaba curado de todas sus dificultades. No había recibido una explicación para cada tragedia. Pero había cambiado una cosa fundamental. Ya no esperaba que el mundo le demostrara que valía la pena vivir. Había decidido demostrarlo él mismo. Y quizá esa sea la verdadera esencia de esta historia. No importa cuánto hayas perdido. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa si necesitaste más tiempo que los demás. No importa si alguien decidió abandonarte. No importa si alguna vez sentiste que Dios estaba en silencio. No importa si tu camino fue diferente. Tu historia no termina en el lugar donde caíste. Tampoco termina en el diagnóstico que alguien escribió sobre ti. Ni en una mala calificación. Ni en una relación que terminó. Ni en una pérdida. Ni en una noche particularmente oscura. Porque mientras puedas dar un paso, todavía existe un camino. Y mientras exista un camino, todavía existe una elección. Damián tardó muchos años en comprenderlo. Samara tardó milenios. Quizá nosotros tardemos una vida entera. Pero cuando finalmente entendamos que no necesitamos tener todas las respuestas para continuar, quizá veamos aquella misma puerta. Una puerta sencilla. Entreabierta. Esperándonos. Y entonces tendremos que decidir. No quiénes fuimos. No quiénes otros dijeron que éramos. No cuánto habíamos fallado. Sino quién queremos ser a partir de ese instante. Damián abrió la puerta. Y caminó. No porque supiera que había al otro lado. Sino porque finalmente entendió que la esperanza no consiste en conocer el final. Consiste en atreverse a escribir la siguiente página. Capítulo final. El dominio blanco. No sabías que era estrés, Damián. Eso fue lo primero que escuchaste. No sabías ponerle nombre a todo aquello que llevabas dentro. Pensabas que era cansancio. Pensabas que era tristeza. Pensabas que era fracaso. Pensabas que simplemente estabas creciendo demasiado rápido en un mundo que nunca se había detenido para esperarte. Pero quizá era estrés. Quizá era miedo. Quizá eran demasiados años intentando demostrar que podías hacer aquello que otros hacían sin esfuerzo. Y quizá nunca fue tu culpa. Habías querido tantas cosas. Un cumpleaños lleno de globos. Una casa iluminada. Una tarta perfectamente preparada. Un momento en el que alguien pudiera detenerse y decir, hoy solamente importa Damián. Pero la vida rara vez se parecía a las fotografías. En tu casa no había grandes celebraciones. No porque tu madre no te quisiera. Al contrario. Ella había pasado demasiados años intentando darte todo lo que podía. Simplemente había días en los que el dinero no alcanzaba. Días en los que había que escoger entre una necesidad y otra. Días en los que una tarta no era una prioridad. Y tú lo entendías. Aunque doliera. Pasabas frente a las reposterías y observabas desde afuera. Veías las vitrinas. Los pasteles. Las familias. Los cumpleaños. Los niños sonriendo. Y seguías caminando. Nunca culpaste a tu madre. Nunca. Pero una pequeña parte de ti se preguntaba cómo habría sido tener aquello alguna vez. Un cumpleaños sin preocupaciones. Un cumpleaños donde nadie tuviera que calcular cuánto costaba la celebración. Un cumpleaños donde simplemente pudieras existir. Ahora estabas allí. Frente a ella. Sin saber exactamente dónde. El lugar era completamente blanco. Las baldosas cubrían el suelo. También las paredes. También el techo. No existía una ventana. No existía una puerta. No existía un reloj. No existía una sombra. Era un espacio tan perfectamente vacío que parecía construido para representar una sola cosa. La ausencia. Habían pasado más de 3 horas. O quizá 3 segundos. En aquel dominio, el tiempo parecía haber perdido significado. Damián miró alrededor. ¿Dónde estoy? La mujer permaneció de pie a cierta distancia. Su cabello era largo y completamente oscuro. Su piel era demasiado pálida.
Su rostro tenía forma humana, pero había algo en sus facciones que no pertenecía del todo a ese mundo. Vestía de azul. No parecía un ángel. Tampoco un demonio. Parecía algo que había existido mucho antes de que los humanos aprendieran a ponerle nombres a las cosas. Estás dentro de mi dominio. Damián la observó. ¿Quién eres? Ella guardó silencio. Después respondió. Samara. Samara caminó lentamente hacia un rincón. Allí había un bolso rojo. Lo abrió. Dentro había botiquines. Uno tras otro. Todos perfectamente organizados. Damián la observaba sin comprender. ¿Para qué necesitas eso? Samara no respondió inmediatamente. Tomó uno de los botiquines. Lo contempló. Después volvió a guardarlo. No importa, entonces ¿por qué me trajiste? Samara suspiró. Esa es la parte que todavía no entiendo. Damián frunció el ceño. ¿Qué? Ella lo miró. Por primera vez parecía incómoda. Se supone que debía hacerte daño. El silencio se apoderó del lugar. ¿Y por qué no lo haces? Samara bajó la mirada. Porque no puedo. Damián permaneció inmóvil. Aquella respuesta parecía imposible viniendo de ella. Samara caminó hasta una silla escolar. La arrastró. El sonido produjo un eco interminable en aquel espacio vacío. Se sentó. Después apoyó la frente contra la pared. Una vez. Otra vez. Y otra. ¿Por qué hiciste eso, Samara? Damián la miró sorprendido. ¿Qué no ves que lo hiciste llorar? Se refería a sí misma. Como si estuviera hablando con otra persona. Como si estuviera intentando comprender su propio comportamiento. Se supone que eres de un bando que no hace buenas acciones, murmuró. Se supone que no debes sentir compasión. Damián permaneció en silencio. Entonces comprendió algo. Samara no estaba fingiendo. Por primera vez en toda su existencia, aquella criatura no estaba preparando un engaño. No estaba buscando destruirlo. No estaba esperando que cometiera un error. Estaba confundida. Porque Damián había conseguido algo que quizá ningún ser humano había conseguido antes. Había provocado compasión en alguien que no creía tenerla. Samara levantó lentamente la cabeza. ¿Tuviste tantas complicaciones? Damián no respondió. Con el colegio. Silencio con tus estudios. Silencio con aquella empresa que intentaste administrar. Damián cerró los ojos. Recordaba las clases. Las explicaciones que no entendía. Las veces que había sentido que el profesor hablaba un idioma desconocido. Las veces que había pensado. Yo no sirvo para esto. Samara continuó. Intentaste, sí. Fallaste. Damián bajó la cabeza. Sí, volviste a intentarlo. Sí, volviste a fallar. Damián apretó los puños. Sí. Samara se quedó observándolo. Entonces explícame algo. ¿Qué por qué seguiste? Damián tardó en responder. Miró el suelo. Pensó en su madre. Pensó en su abuela. Pensó en los paseos. Pensó en aquella muchacha. Pensó en las noches frente al teléfono. Pensó en las páginas de la Biblia. Pensó en todas las veces que había llorado sin que nadie lo supiera. Y finalmente respondió. Porque todavía tenía algo que quería hacer. Samara guardó silencio. Que ayudara a mi mamá. La expresión de Samara cambió ligeramente. ¿Eso es todo? Damián respiró. No. Levantó la mirada. También quería saber quién podía llegar a ser. Samara se puso de pie. Caminó hacia él. Entonces ahora tendrás que decidir. Damián sintió miedo. Decidir que sin que yo te diga la respuesta. Ella señaló el infinito pasillo blanco. Sin Dios. Damián sintió un vacío en el pecho. Sin tu madre. Otro paso. Sin tu abuela. Damián cerró los ojos. Sin aquella muchacha. Su respiración comenzó a temblar. Sin tus profesores. Basta, sin tus calificaciones. Basta. Samara se detuvo. Sin nadie que pueda decirte quién eres. Damián levantó la mirada. Samara continuó. No quiero que elijas porque alguien te dijo que debías hacerlo. Entonces, ¿qué quieres? Quiero saber qué eliges tú. Damián miró aquel pasillo. No había puertas. No había caminos. No había respuestas. Solamente blanco. Un vacío infinito, estructural y temporal. Entonces recordó algo. Los pájaros. Sus sonidos. Las orquídeas desordenadas. Las cortinas moviéndose lentamente con el aire caliente. Aquellos pequeños detalles que durante años había considerado insignificantes. Quizá no eran insignificantes. Quizá eran precisamente aquello que había olvidado mirar. Samara habló una última vez.
Mucho de algo no es bueno. Damián la miró. ¿Qué significa eso? Que incluso aquello que amas puede destruirte si permites que ocupe todo tu mundo. Damián comprendió. El amor, la culpa, la religión, el fracaso, el colegio, la pobreza, los recuerdos. Todo podía convertirse en una prisión cuando dejaba de ser una parte de su vida y comenzaba a convertirse en toda su identidad. Entonces recordó aquella frase que alguna vez había escuchado. Toshi Kakurei no. No necesitaba comprender absolutamente todo. No necesitaba resolver toda su vida aquella noche. No necesitaba saber si existiría un mañana. Solo necesitaba elegir. Damián dio un paso. Luego otro. Samara permaneció inmóvil. ¿A dónde vas? Damián respondió. No lo sé, entonces estás perdido. Él sonrió débilmente. Sí. Y dio otro paso. Pero esta vez voy a descubrirlo caminando. Samara no dijo nada. Por primera vez, un ser que había vivido durante milenios observaba algo que no podía controlar. Un humano. Un muchacho roto. Un muchacho que había fallado. Un muchacho que había llorado. Un muchacho que había perdido. Pero también un muchacho que todavía podía elegir. Damián siguió caminando. El pasillo no terminaba. O quizás sí. Nadie podía saberlo. A cada paso, el blanco comenzaba a cambiar. Muy lentamente. Primero apareció una pequeña sombra. Después una línea. Después una grieta. Y finalmente, una puerta. Damián se detuvo frente a ella. Estaba entreabierta. Del otro lado había luz. Una luz cálida. No era una luz celestial. No era una promesa. No era una respuesta. Era simplemente luz. Damián extendió la mano. Pero antes de tocar la puerta escuchó una voz. La de su abuela. No guardes el amor para después. Damián cerró los ojos. Sonrió. Y entonces comprendió. Aquella puerta no era una salida. Era una elección. Porque durante toda su vida había esperado que alguien abriera una puerta por él. Su madre. Sus profesores. La religión. El amor. El destino. Pero nadie podía hacerlo. Tenía que hacerlo él. Damián tomó el picaporte. Y abrió. Samara observó desde lejos. No lo siguió. No podía. O quizá no quería. Una lágrima recorrió lentamente su rostro. Ella la tocó con incredulidad. Miró sus dedos. ¿Estoy llorando? Por primera vez en miles de años, no entendía aquello que sentía. Miró hacia la puerta. Feliz cumpleaños, muchacho. Damián ya no podía escucharla. Había cruzado. Y aquí termina la historia. O quizá no, porque nunca sabremos qué había detrás de aquella puerta. Tal vez estaba su madre. Tal vez estaba su abuela. Tal vez estaba una nueva vida. Tal vez solamente estaba otro camino. Y quizá esa sea precisamente la respuesta. Porque Damián no necesitaba que alguien le prometiera que todo terminaría bien. Necesitaba descubrir que incluso cuando la vida le quitara casi todo, todavía existiría algo que nadie podría quitarle. La capacidad de elegir qué hacer con lo que quedaba. Durante años creyó que su discapacidad, sus fracasos, sus ausencias, sus pérdidas y sus heridas eran las piezas que componían su identidad. Pero no. Eran solamente partes de su historia. No eran toda su historia. Y si alguna vez llegaste a sentirte como Damián, si alguna vez pensaste que estabas demasiado atrás, si alguna vez miraste a los demás y sentiste que todos tenían algo que tú no, si alguna vez amaste a alguien que decidió irse, si alguna vez te avergonzaste de necesitar ayuda, recuerda esto: estar roto no significa estar terminado. A veces no necesitamos encontrar una respuesta. A veces necesitamos tener el valor suficiente para caminar sin ella. Damián abrió la puerta. Y por primera vez, no necesitó saber qué había al otro lado. Le bastó con saber que había elegido caminar.